Este tema lo hemos llamado Más Conectados, precisamente porque en el mundo de la conectividad, en el mundo del Internet, que esto empezó hace 20 años, 25 años. Sé que mi hija, por ejemplo, que tiene 25 años, nació con internet, pero no había todavía banda ancha. A mí no me tocó celular, a nuestras generaciones no nos tocó y hoy estamos viviendo ya investigaciones y cosas nuevas que después de todas estas décadas que hemos vivido con internet se están manifestando en el desarrollo de nuestros niños y jóvenes y de nuestras familias. Han cambiado las dinámicas. Entonces, nuestra propuesta es cómo trabajar desde el interser y no desde el internet. O sea, cómo estar más conectados y cómo tener familias ciberseguras que naveguen en la tecnología de una manera donde no pierdan la conexión. Este es nuestro propósito de hoy, de esta charla. Por ejemplo, hace algunos años, quienes tenemos más o menos la misma edad, nosotros grabábamos música, ¿lo recuerdan? Grabábamos música en cassettes y normalmente nosotros escuchábamos las canciones los sábados en la mañana y estábamos muy alertas para grabar música en cassettes. Yo hice la prueba y le mostré a mi hija un cassette y ella no podía decirme qué era ni cómo se utilizaba, porque para ella el concepto de grabar, que para nosotros era muy básico, para ella es totalmente diferente. Ella tiene el concepto de descargar. Entonces eso nos está mostrando que así como la dinámica ha cambiado en el entorno tecnológico, no se trata de satanizar, porque evidentemente la tecnología nos puede ayudar a resolver los principales dilemas que está viviendo la humanidad. Ujú. Entonces, el paradigma integral supone hacernos una pregunta diferente. No es cómo rechazamos los avances más importantes que ha hecho la humanidad, como por ejemplo el Internet, sino cómo lo podemos integrar a nuestro proceso de crianza y acompañamiento. Así es, y por eso es que nosotros usamos el enfoque integral, por eso ven estas 4 ventanas, estos 4 cuadrantes que cobijan un poco más, un panorama más amplio de lo que podemos analizar cualquier situación. Es decir, que Crianza Integral toma no solamente el tema del niño, de su comportamiento, sino también el nuestro, de qué tenemos que sanar como padres, aprender, y no solo el del niño hacia el padre o el padre hacia el niño, sino también la familia como tal, cómo converge en un sistema de convivencia que favorece o desfavorece ese vínculo. Y no solo la familia, sino también el sistema, porque estamos viviendo un tiempo nuevo, una época nueva. Y este es quizás como la fotografía integral del panorama presente que estamos viendo en el tema de la ciberseguridad o del uso de las pantallas interactivas o pasivas con nuestros niños. ¿Qué estamos notando? Hablemos un En- poquito del enfoque integral, entonces, para que este cuadro nos haga sentido. Ujú. La teoría integral no solamente es una herramienta, sino es una visión de mundo. Esta visión de mundo nos dice que la realidad tetraemerge, es decir, se despliega en 4 grandes dimensiones o ventanas. Está la dimensión exterior de los objetos, la realidad objetiva de las cosas, las conductas, pero también las normas y reglas, lo exterior, y lo interior. Lo interior es la dimensión subjetiva e intersubjetiva. ¿Cuál de los dos es más importante? En el enfoque integral simplemente se dice que los dos son elementos de la realidad que tenemos que considerar. Una prueba muy práctica para hacer esta constatación es: abres tus ojos, eso es el mundo exterior; cierras tus ojos, ese es el mundo interior, que está ocurriendo simultáneamente. Exterior e interior están ocurriendo al mismo tiempo. Ahora,
A eso, el enfoque integral añade otras dos dimensiones, que es lo individual y lo colectivo, que son dimensiones en las cuales también aparece la realidad. Por ejemplo, en este momento ustedes están viendo mi imagen exterior individual. ¿Sí? Sin embargo, también yo vengo de un contexto cultural. Yo soy boliviano y tengo un contexto cultural predeterminado. Eso quiere decir que hay una dimensión individual y hay una dimensión colectiva. El enfoque integral, entonces, como un primer elemento, dice que la realidad aparece en 4 cuadrantes. El cuadrante individual interior, que es el superior a la izquierda, es lo subjetivo intencional. El cuadrante superior derecho, lo objetivo conductual, que es el cuadrante individual exterior. El cuadrante inferior izquierdo, que es lo intersubjetivo, la cultura, y el cuadrante derecho inferior, que es lo interobjetivo, los sistemas prácticos. Entonces, desde la teoría integral, todo aspecto de la humanidad, todo aspecto de los dilemas que en la actualidad nos estamos enfrentando puede ser resuelto desde estas 4 perspectivas. Si ubicamos todos nuestros problemas desde estas 4 perspectivas, obtenemos un abordaje integral, no solamente resolviendo dimensiones exteriores, sino también interiores, no solamente dimensiones individuales, sino también colectivas. Entonces, tomemos el caso del Internet, del exceso de pantallas y lo que estamos viviendo. ¿Qué está pasando a nivel individual, subjetivo, interno? Puse esta foto y es porque finalmente el mundo como está hoy internamente es rápido y furioso. Cada vez queremos todo más rápido, más intensivo, pero más fácil, pero que todo sea instantáneo. No solamente el mundo del Internet nos está ofreciendo cantidad de contenido, cantidad de conexiones, cantidad de ofertas, sino la alimentación ya nos ofrece una sopa instantánea, las relaciones cada vez son más vinculantes a corto plazo, pero se acaban más rápido a cualquier cosa. Entonces estamos viviendo un mundo interno que cada vez está más rápido. En la parte externa que vemos, el comportamiento en las familias, cada vez estamos más llenos de tareas. Hay un último estudio que leí en estos días que decía que realmente estamos trabajando como si el día tuviera 48 horas, o sea, estamos haciendo tareas ya no de 8 horas diarias, sino tareas que no son terminadas, o sea, porque creemos que somos multitareas, pero nuestro cerebro no es multitarea, hace cosas que las dejamos iniciadas. Entonces cada vez estamos más agotados en casa, más agotados para conversar. Las conversaciones, por ejemplo, se están terminando. El vínculo que tenemos de conexión cada vez es más efímero, o lo limitamos a la salida a comer el fin de semana o a la revisada de las tareas de los niños o a las idas a las reuniones, pero no estamos realmente conectados como tal. Y en lo colectivo, en familia, vemos que en los pocos momentos que tenemos libres, cada uno es en su mini pantalla. Y esta fotografía que parece caricatura es más realista, porque finalmente es lo que estamos mostrando, que esta conectividad nos está absorbiendo muchas veces la conexión presencial, que es tan importante. Y en el exterior, que vemos que estamos involucrando el trabajo también en la casa. Eso influye notablemente porque van a necesitar tiempo, rutinas y espacios diferenciados para el trabajo y para la familia. O sea, es muy difícil realmente, como que el ideal que nos ponen en las empresas que trabajemos en casa es que vas a estar más cómodo allá, pero la realidad es que tienes al niño preguntándote por una tarea, a tu mascota que está necesitando que juegue contigo. O sea, tantas cosas que tenemos abrumadas y que tenemos que estar cumpliendo en un tiempo presente. Esta es la fotografía de lo que actualmente vivimos. Y por eso es que cuando hablamos de ciberseguridad, desde un enfoque integral,
estamos hablando de esa capacidad que tiene la familia de conectarse más allá del control parental, de las aplicaciones para que tus hijos no vean eh, redes sociales o no gasten más tiempo del que es. Tiene que ver más con la conexión, con elevar el nivel de conciencia en las familias para entender bien de qué se trata. Es una invitación a la coherencia y al cuidado de la salud mental. La coherencia es porque si yo le voy a exigir a que mi hijo controle la cantidad de tiempo que tiene en videojuegos, también voy a exigirme a mí misma controlar mi tiempo en celular. Que no se trata de satanizar ni ver la tecnología como un villano, sino el desde dónde estamos haciendo uso de esa tecnología. Por eso es importante este modelo, el modelo integral, porque nos permite diferenciar lo que es exterior, la tecnología, el Internet como tal, como infraestructura, sigue siendo exterior. Siguen habiendo cables, siguen habiendo computadores, es decir, todos esos son objetos de la tecnología. Sin embargo, lo que opera en la tecnología es la dimensión interior, porque es con la dimensión interior que las personas y nuestros niños toman decisiones respecto del uso de esa dimensión exterior que es la tecnología. ¿Qué es lo que dice la teoría integral entonces? Uno tiene que considerar que estas dos cosas son totalmente diferentes, pero a su vez aparecen de manera complementaria. Entonces, desde la crianza integral proponemos un abordaje que contemple las dimensiones exteriores, pero también las dimensiones interiores. A eso nosotros le llamamos elevar la altitud de conciencia, es decir, elevar la altitud del espacio interior desde el cual las personas, incluidos los papás y los hijos, utilizamos la tecnología. Así es. Es decir, que no es lo mismo, y esto lo vamos a empezar a ver porque nos han, bueno, yo como trabajo en crianza, mi burbuja de información, me salen puras cosas de crianza. Entonces, toda la información que a mí me llega es de psicología, de familias, porque ya el Internet sabe qué es la información que buscas. Entonces se sesga mucho el contenido. Y todo lo que he notado que hay es que es muy mala la tecnología, para la infancia es perversa, para la adolescencia es perversa y muchos de hecho hacen programas y todo para que los papás puedan como negar absolutamente la tecnología en casa, lo cual en la práctica a mí me parece que es muy real y muy difícil lograrlo. Por eso es que todavía estamos enredados con el tema. Entonces, realmente, la pregunta que les hago es, ¿realmente el uso de pantallas es muy malo en casa? Y la respuesta es que depende. Primera premisa, sabemos que los niños y los jóvenes para su desarrollo no necesitan pantallas, o sea, las pantallas son un accesorio. Para que un niño se desarrolle, su cerebro piense, tenga atención, concentración, regule emociones, no necesita pantallas. Pero estamos también en una realidad donde estamos viviendo metidos en la tecnología todo el tiempo, tanto papás como niños. Y eso sí está notándose que hay una desregulación en los niveles de desarrollo en pantallas. Lo que quiero decirles es que no es lo mismo un adolescente que está estudiando para un examen o está aprendiendo un proyecto en su computador a un niño que para comer yo le esté dando un celular. Esto es muy relevante porque es el desde dónde y el Eh, momento adecuado. Sí, Observen que acá hay una combinación entre el exterior y el interior. No es lo mismo un adolescente que utiliza la tecnología para mejorar su comprensión de un tema que un niño que utiliza la tecnología a la hora de comer para distraerse un poco más. no es lo mismo una familia que ve una película, que lo usa como una conexión un fin de semana y están viendo como plan familiar la película, a unos niños que sin conexión
se quedan encerrados en su cuarto viendo redes sociales, ¿cierto? Aquí no hay conexión. Entonces, de lo que se trata es del criterio, de la toma de decisiones y de las habilidades parentales que necesitamos para diferenciar esto. Eso quiere decir que podemos poner a servicio de la conciencia la tecnología. Eso quiere decir que podemos utilizar las dimensiones exteriores y las dimensiones interiores para poder tomar una decisión respecto de este tema. No es lo mismo un niño que se duerme viendo pantallas, ¿cierto? Interactuando con una tablet o un celular antes de dormir y que lo hace así todas las noches, a otro que simplemente lo está utilizando para conectarse con sus abuelos y saludarlos porque es un medio para conectarnos con nuestra familia que está lejos o cuando los papás viajan por trabajo. Entonces, cuando notamos el uso desde donde se hace, es donde podemos tener más criterio. Aquí hay Por, otro. No es lo mismo, por ejemplo, el niño que después de jugar videojuegos sale al parque a jugar, al niño que está deprimido y solo juega videojuegos. entonces, Entonces, yo creo que esto tiene mucho que ver con la inteligencia desde donde planeamos y utilizamos la tecnología. Y eso, la inteligencia desde donde planeamos y utilizamos la tecnología, la da la altitud de conciencia, tanto de los papás como de los niños. Entonces, la tecnología per se no es satanizable. Sí, es muy útil para ciertas cosas y puede apoyarnos en el crecimiento de nuestros niños, pero hay que saber utilizarla con inteligencia. así es. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿realmente están malas las pantallas en la infancia? Depende. Depende del nivel de madurez del niño. Depende para qué las use. Depende de la cantidad de tiempo que estén ahí, que es muy relativo. Yo sé que muchos dicen, dígame en cuántas horas son. Depende. ¿Por qué? Porque los últimos estudios dicen que hay niños que ni siquiera deberían tener ni un minuto porque tienen mucha desregulación, mientras que hay otros que pueden tolerar 30 minutos, hay otros que pueden tolerar una hora. Pero la OMS ha calificado con que es máximo 60 minutos, bajaron el tiempo hace poco, precisamente por todos los fenómenos de desregulación que generó después de la pandemia al estar tan sobreexpuestos a el tema virtual. Así que, ¿qué es lo que ocurre? O sea, cuando nos vamos al territorio del daño que puede ocasionar en el desarrollo de los niños, en ese cuadrante donde lo notamos en comportamientos, en esta línea exterior, en esta ventana que vemos lo que pasa afuera, ¿qué es lo que tiene que ver con las pantallas? ¿Qué es lo que realmente es lo que ocurre al encender una pantalla sin tener nivel de conciencia, o sea, sin entender esto que no es lo mismo? Lo primero que pasa es que el grave problema tiene que ver con la gratificación inmediata, con el acceso rápido y furioso a todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que inhibe las habilidades superiores, que en psicología lo llamamos las funciones ejecutivas, que son la capacidad de controlar impulsos, la capacidad de regular emociones, o sea que podemos decir que si los niños que notamos que están muy sobreexpuestos son más irritables que los que no, que los que también juegan en un parque, van al colegio, estudian, están haciendo deporte, hacen otras actividades. También está anulando la capacidad de ser creativos y encontrar soluciones, porque la gratificación inmediata es algo así como tomar azúcar. El azúcar para el cerebro es muy dañina y eso lo sabemos. Entonces equivale media hora de pantallas a 25 cucharadas de azúcar en el cerebro. Eso lo puede tolerar un adulto, es posible, pero un niño donde su cerebro está en desarrollo puede ocasionar serios daños y también interfiere en el desarrollo de estas habilidades que, recuerden, nuestro cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante. La parte frontal
es esta parte que más se tarda en madurar y es, adivinen qué, lo que tiene el control de impulsos, la regulación emocional, la capacidad de ser creativos, de encontrar soluciones y de tomar decisiones. Hay un aspecto, Isa, acá muy necesario de conectar con esto de la gratificación inmediata, que es lo primero que ocurre cuando enciendes una pantalla sin conciencia. Este es el detalle. Lo que les estamos mostrando es qué pasa cuando utilizamos la pantalla sin tener conciencia. Primero, gratificación inmediata. Y aquí yo noto, no sé si tú también lo ves en consulta, muchos papás le tienen terror al aburrimiento de sus hijos. Sí. Sí, yo he visto, por ejemplo, que papás se aterran prácticamente cuando el niño les dice, estoy aburrido, y el ¿Qué papá, hago? ¿Qué hago? casi inmediatamente el papá ¿Qué le doy? siente el Toma. impulso de darle un mecanismo de gratificación inmediata. Es decir, para que se desaburra el niño, que está aburrido, le entrega una pantalla. Sí. Cuando el aburrimiento tiene una función muy relevante a la hora de pensar el desarrollo de los niños, que tiene que ver incluso con la creatividad. De hecho, hace poco, la semana pasada, estaba haciendo un ejercicio de experimentación en un parque donde había una fila de 120 minutos para entrar a un juego. El juego era tan divertido que había muchas personas en espera. Y habían dos familias. Una de ellas tenían a un niño metido en un coche. Estoy hablando de un niño de 4 años, donde obviamente estaba aburrido. Entonces la mamá le pasó una tablet y el niño se quedó hipnotizado. Pasaban muñecos, pasaban imágenes, pasaban cosas, una comparsa. El niño no veía sino el celular y yo decía, wow, pagar X cantidad de dinero para sentarse a ver un celular. Pero había también otra familia donde también los niños igual manifestaban, qué fila tan larga, estoy cansado, estoy aburrido. Y los papás con mucha tranquilidad les dijeron, sí, está bien estar aburridos. Miremos qué hacemos, a ver qué hay acá, encontremos colores, encuentren 5 hojitas diferentes de árboles. En menos de un minuto, les estoy diciendo, en menos de un minuto los niños ya estaban inventando juegos, nuevas cosas que hacer. A veces quizás donde más tenemos que trabajar en nuestro rápido y furioso interno para saber que los niños necesitamos aprender a aburrirnos, a frustrarnos, a esperar, porque son habilidades que este tiempo necesita tener conectadas. Es un tiempo que a más velocidad, mayor nivel de calma, de paciencia y de espera internamente tenemos que tener. El segundo aspecto que afecta, digamos, el tema de pantallas es el contenido pasivo sin valor. Es muy distinto, ¿cierto? Y no es lo mismo una persona que busque contenido en TikTok, digamos, para aprender a hacer una habilidad nueva o aprender un tema nuevo o reflexionar sobre algo interesante en la vida, a aquellos que lo hacen para simplemente mostrar un baile, cambiarse, ponerse una cara con un filtro, que de hecho hay también investigaciones donde están notando que hay una distorsión en la autoimagen, en el autoconcepto en los niños cuando utilizan muchos filtros en las pantallas. Entonces, ¿qué afecta al contenido pasivo? Que es, digamos, algo divertido, que se puede hacer, que puedes tener en un tiempo de ocio, pero no solo hacer eso, porque eso afecta la habilidad de tomar decisiones, porque nos sesga el contenido. Ya sabemos que lo que buscamos en Internet ya nos sesga ese contenido y nos dice, ah, ustedes están buscando mucho este tema, entonces les aparece todo el tiempo la publicidad y el contenido sobre ese tema. Entonces afecta el desarrollo del pensamiento crítico, que es una habilidad que necesita este tiempo. Baja los niveles de atención, porque recuerden que la atención tiene varios tipos de atención, selectiva, focalizada, pero es increíble cómo, por ejemplo, en estos días una mamá me decía, imagínate que mi hijo adolescente estaba aquí viendo su celular y nosotros como experimento, el papá y yo empezamos a hablar de él.
y a decir, ay, ¿cómo le está yendo a Sergio en el colegio? Me contaron que muy bien. Mira, Sergio estaba sin audífonos viendo su celular y dijeron, hey, ¿qué tal si le damos a Sergio unos 20 dolaritos para que compre algo? Sergio seguía en su celular. Después dijeron, ¿y supiste que la novia de Sergio le pasó algo? O sea, empezaron a contar cosas y su hijo ni se percató ni escuchó, estaba totalmente abstraído aquí. Entonces ellos se sorprendieron y dijeron, Martica, no nos escuchó. Después le preguntamos, Sergio, ¿escuchaste lo que hablábamos? Es que no, yo pensé que ustedes estaban hablando entre ustedes. Es decir, que se apagan los circuitos de atención auditiva. Por eso es que a veces no se sorprendan porque sus hijos no los escuchan. Es un fenómeno que ocurre cuando hay sobresaturación de la atención visual, que es lo que ocurre con las pantallas. Si aumenta la atención visual, se disminuye la atención auditiva, táctil, kinestésica, de movimiento. Entonces, esto puede resultar peligroso si yo necesito atender otras cosas, si estoy en un aeropuerto, en un centro comercial, manejando. Entonces es real que baja los niveles de atención y afecta la autoimagen en el sentido de los filtros y los temas. Con esto quiero también decirles que nuestro manejo en redes sociales respecto de los niños también es a veces muy incoherente. Por ejemplo, hay muchas familias que usan el contenido con los niños para poder tener seguidores. Y estoy hablando de papás de este nuevo tiempo. ¿Por qué? Porque está también visto que obtienen muchas más vistas cuando yo pongo el video de un niño. Miren la reacción de mis hijos cuando, para obtener seguidores. Entonces, ese es el nivel de conciencia que necesitamos empezar a tener y a notar para saber guiar, acompañar, crecer juntos en familia con este tema y que no se nos vuelva esto un conflicto en la familia. Y es por eso que en esto de la web 2 del Internet hay tres tipos de usuarios. Los usuarios pasivos, que son aquellos que buscan, consultan y nada más contenidos. Los usuarios activos, que son los que interactúan a nivel de contenido. Y los usuarios colaborativos, que utilizan el poder de las redes, el poder del Internet, para interactuar con otras personas, para trabajar juntas, para compartir la cultura, para compartir actividades. Entonces, es muy diferente consumir de manera pasiva Internet que consumir de manera colaborativa el Internet. ¿Sí? Sí. Si es que lo haces de manera pasiva, el chat GPT se puede convertir en una herramienta que promueve la holgazanería, es decir, le preguntas a la inteligencia artificial cosas y él te puede hacer la tarea. ¿Sí? Es evidente, pero si lo consumes pasivamente. Si consumes ese mismo espacio de la tecnología de una manera colaborativa, puedes aprender más cosas y puedes desarrollar más tu creatividad. Por ejemplo, podrías dejar de usar el GPS en el carro, ¿cierto? Y orientarte, porque nuestro cerebro, y más aún el de nuestros niños y jóvenes que están en desarrollo, lo que no usa, lo desecha. No sé si recuerdan la película Intensamente, que los pensamientos centrales en cada septenio se iban unos para el cajón del recuerdo, como para la parte donde se olvidaban porque ya no son necesarios y necesitan nuevas habilidades. Entonces, lo que no usas lo desechas. Si no usas el sentido de orientación que tenemos acá en nuestra computadora se va olvidando. Si no usamos el sentido de movimiento, entonces también nos vamos volviendo sedentarios, nos aburrimos cuando nos movemos, nos cansamos más rápido, porque lo tienes que usar como un músculo que se ejercita. Cada vez que se va ejercitando más, se va entrenando más. Y yo lo he visto en mí misma, porque por ejemplo hace años a mí me recetan gafas porque no veo muy bien, pero yo digo, también tengo que entrenar mis ojos a que vean, ¿cierto? Y hoy tengo una visión no perfecta, ya uso los lentes solo para leer, pero cada vez como que
abstengo un poco más el hecho de que dependa solo de unos lentes para ver, o de un GPS para orientarme, o de un celular para estar siempre mirando qué hay que hacer. A veces me he puesto a la tarea de dejarlo de lado para poder comer sin verlo, así no esté con otro. O sea, hacerlo como un ejercicio personal de estarlo haciendo. Porque miren, otra de las cosas que afecta es que todo lo tenemos al alcance y rápido. Entonces tenemos la tarjeta de crédito para comprar ya el viaje que nos soñamos que antes teníamos que ahorrar para hacerlo, ¿cierto? Pero eso después nos genera frustración porque está al alcance rápido, pero si el desde dónde lo hago, desde una emocionalidad sin ponerle razón, entonces por eso es tan importante que si tu hijo quiere ya un juguete, quiere ya algo, le postergues esto. No porque seas mal mamá o mal papá, porque le estás desarrollando la habilidad de esperar, porque le estás ayudando a tolerar la frustración de no tener todo ya, porque también le estás ayudando a que tenga motivación intrínseca y que esto depende de él y no de que, bueno, ¿qué me va a dar para yo hacer esto? ¿Cierto? Porque muchas veces usamos la tecnología para premiar o castigar, ¿cierto? Entonces, como vemos que los motiva tanto tenerla, entonces decimos, no, es que si estudias te regalo el celular a fin de mes. No debería, ¿cierto? Es que si no haces esto, te quito el celular, cuando no tiene nada que ver. El uso de tecnología tiene una consecuencia. Si lo uso mal, eso es como entregarle las llaves de un auto. ¿Cuándo usar la tecnología? ¿Cuándo entregarle un celular a mi hijo? La respuesta es cuando nosotros como papás tengamos el tiempo, los recursos para poderlos acompañar y enseñarles, porque es como entregarles las llaves de un carro. ¿Cuándo se las entregas? Cuando haga sus clases, cuando tenga el permiso, cuando empiece a cumplir las llegadas, que no tenga tickets y comparendos de multas. Por eso va ganando tiempo de libertad. Igualito ocurre con una tecnología que se debe aprender a manejar. Es por eso que en el programa de formación y entrenamiento en crianza integral, todas estas reflexiones nos han posibilitado construir un conjunto de herramientas, porque no se trata solamente de cambiar las conductas o utilizar maneras más persuasivas para acompañar a tu niño. Se trata en definitiva de entender cómo acompañar a nuestros hijos en sus diferentes etapas evolutivas. Esto nos está mostrando entonces que no es suficiente solamente aprender a comunicarnos, por ejemplo, sino es necesario tener un nuevo paradigma desde donde podemos ver la educación y desde donde podemos ver a los seres humanos. Así es. Una de las cualidades que tienen las pantallas es la luz, ¿cierto? Y digamos que eso es lo que más afecta porque afecta a los circuitos de sueño y vigilia. Nuestra hormona del sueño se llama melatonina. Y de hecho, muchos de los niños que tienen alteraciones de sueño, nosotros los automedicamos con melatonina. Y de hecho, unas recomendaciones es que no lo hagan. ¿Por qué? Porque es una hormona natural que se activa con la oscuridad. Cuando la sobreestimulamos con pastillas, con gomitas, con cosas de melatonina, lo que estamos haciendo es alterando su sistema hormonal. Entonces se repercute en otras áreas como el desarrollo prematuro, como la alteración también en su sueño, porque precisamente la melatonina es una producción natural y se activa con la oscuridad. Una recomendación que hacen los expertos es que bajemos la intensidad del brillo en las pantallas o programemos nuestros aparatos electrónicos para que en ciertos momentos se apague el brillo de la pantalla y antes de 2 horas, antes de dormir, no usarlas para que tu sueño sea reparador y tranquilo. Es preferible la calidad de sueño, que tengas un ciclo de sueño y tus hijos también, que la cantidad
de sueño, ¿cierto? No es que Por mi hijo ejemplo, duerme 10 horas, pero no duerme bien, se despierta en la noche, se altera, le da hambre o le da miedo. ujú, un ejemplo, un ejercicio muy práctico y muy rápido que puedes hacer es, por ejemplo, usar la mano derecha, así, usar la mano izquierda de la misma forma. Y entonces, obviamente, sacarte los lentes, puedes agarrar estos dos, las manos así, y ponértelas a los ojos, de tal manera que crees un espacio de oscuridad. Esto, durante 10 minutitos, va a descansar tus ojos del brillo que tiene una pantalla. Y obviamente también, y aquí es una cosa bien interesante, hay tecnología para evitar que eso ocurra. Hay unos lentes amarillos que normalmente se usan para conducir, pero estos lentes amarillos impiden que esta luz azul entre a nuestros ojos y nos puede dar mayores posibilidades de descanso. Pero muchas veces es suficiente agarrar las dos manos, hacer dos agujeritos y ponértelas a tus ojos y permitir por unos 10 minutitos que la oscuridad le dé reposo a tus ojos. Así es. Y otra función que tienen las pantallas es que a veces cuando nos desconecta las vías de apego y vínculo. Los niños y jóvenes necesitan tu presencia, tu mirada, tu sonrisa, tu contacto físico. Es súper importante. Y para que esto no secuestre las vías de apego, necesitamos en familia tener tiempos de conexión. Cuando noten estos síntomas que les tengo acá, que les voy a contar, como aumentar la irritabilidad, si le apagas el televisor inmediatamente llora o se pone agresivo, si dices apaga ya esto, se vuelven ansiosos, o sea, muestran como síntomas de desregulación emocional. Esto ya es una alerta para decir, hay que hacer un poquito de detox y de ayuno de pantallas, Esa porque palabra de es muy hecho afecta interesante porque nos ayuda y parecería a ser que es muy desintoxicar. raro. Desintoxicarnos de pantallas es una estrategia factible de hacer, sin embargo, lo tiene que hacer toda la familia. No, no le hace mucho sentido que lo hagan solo los niños mientras los papás no. Entonces se trata de que toda la familia haga algunos ejercicios, haga algunas acciones conscientes. Recuerden que todo esto, estos detalles, estas sombras del uso de la tecnología se dan cuando enciendes una pantalla sin conciencia. Porque Así en el es, momento en que enciendes una pantalla con conciencia, primero vas a demorar en encenderla porque no va a ser tu primera opción. Porque cuando estás en conciencia, prefieres el contacto directo, prefieres la naturaleza, prefieres lo que está haciendo en este momento presente. así es. Elvira nos dice aquí un comentario muy interesante que voy a leer. Dice, cabe entonces que a veces usando las pantallas, ¿cierto? O entregándoles esto, lo que estamos dando a cambio es las carencias también que internamente nosotros de niños sentimos que no Mm, tuvimos. Entonces, si nos privaron muchísimo de las cosas como a mí que me decían, no, eso es muy caro, no piense en eso. Entonces, pobrecito mi niño, le voy a dar lo que él quiere, lo que pida, qué pecado, todos sus amiguitos tienen y él no. Entonces, inmediatamente opera en nosotros, es una herida para nosotros como cubrirla mm, con esto de una vez entregándolo, pero es un error. La verdad es que cuando nosotros le damos dedicación y entendemos como papás desde nuestra sabiduría e inteligencia que sabemos que somos los adultos, que tenemos que tener el control sobre ellos, no es que te odie, no es que te esté castigando, es que noto que esto te está ocasionando estas cosas, entonces vamos a trabajar juntos para poderlo solucionar, porque el veneno está en la dosis, ¿cierto? El exceso. Aquí hay una investigación muy interesante y les recomiendo, aquí les tengo el link de YouTube de esta psiquiatra infantil, se llama Victoria Dunkley. Ella tiene una investigación y tiene un libro que también les recomiendo, se llama
reinicia el cerebro de tu hijo. Y es una investigación respecto de lo que ocasiona el tema de pantallas en los niños. Parte de los datos, que aquí les tengo algunos interesantes, es, por ejemplo, que en 9 minutos de ver dibujos tipo Bob Esponja, que son con una voz chillona, muy rápidos, con mucho sobreestímulo, con carcajadas, con desbordes, con muchas cosas, alteraba la función ejecutiva inmediata, es decir, se volvían los niños más alterados, más agresivos o más infantilizados. Otra de los hallazgos que tiene esta investigación es que era equivalente la conexión y la energía familiar estaba relacionada con el enganche a pantallas, es decir, a menor conexión familiar, mayor enganche a pantallas. O sea que los niños que más enganchan a pantallas son los niños que menos presencia tienen parental, presencia de juego, conversaciones significativas, amor, Sí, risas, humor. y muchos papás también pueden decir, pero ¿qué hago si yo trabajo todo el día? Entonces acá no se trata de la cantidad, sino se trata de la calidad de la conexión. ¿Sí? Lo que los niños necesitan para crecer es calidad de conexión, no solamente cantidad de conexión. Y esta calidad está determinado por el sentido de la conexión. ¿Sí? Sí. Un papá, una mamá se conecta con su hijo para actividades que tienen sentido, sentido vital, sentido de la vida, sentido de conexión con lo más relevante. Esas son familias que están utilizando la conexión para poder crecer juntas. Entonces, no se trata solamente de encontrar dificultades respecto de la disponibilidad de tiempo, sino también empezar a notar que esto tiene que ver con una decisión que podemos tomar respecto de la calidad de nuestra conexión. Sí. Otro hallazgo interesante que hace Victoria en su investigación es que antes de los 4 años, ¿cierto? O mientras más se tarde, antes de los 4 años debe haber cero exposición a pantallas. Lamentablemente notamos que hay muchos niños pequeños que para comer les ponen un celular, que para dormir les ponen una tablet, que para estar esperando en la fila de su médico las ponen a esperar con eso. En ciertos momentos puede ser válido, pero dejarlos mucho tiempo ahí les ocasiona daños en su desarrollo. Entonces, ¿cuánto sería el tiempo después de esos 4 años? Depende, porque depende también de la madurez emocional, de la conexión, de muchos otros factores. Sin embargo, ella dice, haz este ejercicio, deja a tu niño, tu niña, sola con unos legos o con unos bloques para armar. El tiempo que se quede ahí jugando, concentrada, sería el tiempo de tolerancia que pudiera tener en una pantalla. Eso es muy interesante. O sea, puedes determinar el tiempo adecuado para tu niño simplemente poniéndole primero a jugar con unos bloques de madera y midiendo cuánto tiempo tu niño es capaz de permanecer solo y concentrado en ese juego. Ese es el tiempo que puede tolerar las pantallas. Así es. Entonces, si encuentras estos síntomas en tus niños, eso está diciendo que necesitas urgente un detox y un ayuno y un programa para empezar en familia a controlar mejor estos tiempos. ¿Cuáles son esos síntomas que podemos notar? Cuando hay escasa tolerancia a la frustración, o sea, se frustran demasiado fácil. Cuando no hacen contacto visual o no miran bien a los ojos, revisa si está muy sobreexpuesto a lo visual. Cuando otras áreas no quieren ir a deporte, no quieren pintar, no quieren jugar, no quieren cantar, que no quieren salir a explorar, ya les parece aburrido ver la naturaleza, o sea, son cosas naturales que a los niños los sorprende porque por naturaleza ellos están equiparados con un sistema para explorar el mundo y verlo. Si sienten desmotivación en otras áreas significa que hay mucha sobreexposición. Cuando todo los aburre y
por más que les dejes el tiempo y les digas, bueno, aburrirse está bien, a ver qué se te ocurre, pero no se les ocurre nada y acto seguido, desborde emocional, también. Cuando la hora de ir a dormir o el tiempo de sueño y descanso no tiene calidad, es otro síntoma. Cuando parecen estresados y ansiosos todo el tiempo y cuando sus niveles de aprendizaje, de concentración disminuyen, que empiezan a ustedes a notar que en el colegio no rinden, que hay cambios significativos, entonces revisen si hay sobreexposición a pantallas, porque tiene Quisiera, esto una conexión muy directa. quisiera hacer una pregunta antes. Si puedes volver a la anterior diapositiva, esa, por favor, gracias. Sí. Quisiera preguntarles ahora a quienes están en esta conversación que estamos teniendo, ¿cuántas y cuántos de ustedes han notado alguna de estas señales de que su hijo está sobreestimulado por el uso de pantallas? Y quisiera que en el chat, solamente para observarlo, pongas el número. Son siete síntomas, digamos. Y quisiera que anotes cuántos estás notando en tu hijo. Puede ser uno, puede ser dos, pueden ser tres, pueden ser todos. Solamente anótalos. Solamente quisiéramos ver ahora cuánto esto se está manifestando de manera real en la situación que todos estamos viviendo. Azucena dice 4, Maya dice 3, Uh-huh. 2, 4, Esta semana 5. Magalí llegó nos una dice mamá que 5. tenía todos estos Marta síntomas. dice 7. Elvira dice 7. Sonia dice 2. O sea, 10, Francisco. 2, mi hijo tiene 6. O sea, noten, Incluso nosotros los adultos también los podemos sí, identificar. O sí, sea, porque esto ocurre en todos nuestros niveles de desarrollo. Cuando aparecen estas cosas es porque hay mucha sobreestimulación y necesitamos descanso. y hay otro detalle además. Observen que por las respuestas que están ocurriendo en el chat, ¿sí? Las respuestas que están ocurriendo en el chat, este es un tema global. Uh-huh. O sea, este es un tema muy general, no solamente de nuestros niños, sino también de nosotros como adultos. Pero entonces, ¿de qué se trata? ¿Sí? Ahí viene la pregunta, ¿de qué se trata? Primero, de entender que la tecnología son objetos y la conciencia es la altitud, la motivación interna de las personas que hacen uso de la tecnología. ¿Dónde está el secreto? El secreto no está solamente en lo exterior, en el enfoque integral, el secreto está en el interior. Cuando usamos las pantallas con conciencia, es decir, cuando usamos la tecnología con conciencia, podemos utilizarla de una manera más completa y para lo que es. Cuando Uh-huh. utilizamos las pantallas y la tecnología sin conciencia, de una manera reactiva, como un chupón para que el niño se calle, ahí empiezan los verdaderos problemas. Entonces, se trata de que los papás y las mamás primero retomen su capacidad de tomar conciencia y sean más conscientes. Eso va a aportar a que hagan un buen uso de la tecnología en familia. Sí. Y con esto quiero aclarar, aquí nos preguntan desde qué edad se puede evaluar esto. Realmente después de los 2 años, los niños tienen que tener ya unas habilidades como contacto visual, responder a su nombre. Es normal y esperado que los niños sean intolerantes a la frustración, pero cuando lo relacionas con el control de quitarle su celular, se frustra, hay una relación directa con la gratificación inmediata de la pantalla, no con los niveles normales de frustración que tiene todo niño o de aburrimiento, porque ellos viven el tiempo presente y el principio del placer. Al vivir el principio del placer, siempre van a quererlo, les encanta. Entonces nosotros como padres es como darles dulce, sabemos que les encanta, pero sabemos que mucha cantidad les hace daño. Entonces les explicamos en un lenguaje cercano qué decirlo, cómo decirlo
Y bueno, ya lo vamos a ver, pero esto lo pueden notar y evaluar muy fácilmente después de que empieza el desarrollo del lenguaje. Si se atrasa, si notan que no están jugando, no están explorando, que son temas del desarrollo que vamos a ver en el segundo taller de crianza integral, que pasa en cada etapa de desarrollo para poderlo entonces conectar mucho y que ustedes puedan notar, esto se trata del momento o esto se trata de la edad o de una sobreestimulación que está teniendo mi niño. Sí, entonces estas son las preguntas que nos han llevado a estructurar el programa de crianza integral. Son 5 talleres en los cuales exploramos más a detalle herramientas que tú vas a poder utilizar. Y queremos mostrarte ahora, al finalizar esta conversación, algunas herramientas prácticas para estar más conectados. Es decir, pasar del Internet al interser, Interser. que son cosas muy diferentes. Sí. La primera herramienta es un ayuno de pantallas. Es un ayuno que según el nivel en el que estén frustrados puede ser 100% o tiene que ser en ciertas horas del día. Entonces decidir, por ejemplo, que a ciertas horas no vamos a usar el celular, como a la hora de comer, a la hora de jugar, a la hora de conversar, a la hora de acostarnos y hacer nuestro ritual de noche. Entonces, a esas horas se respetan no usar la pantalla, tanto en los niños como en los padres. En el estudio dice que es mucho más fácil para los niños ver que es un tema en la familia que no verlo solo en ellos, que es ellos el problema, porque eso se hace que se resistan mucho más al tema y que no lo hagan de una manera abierta sintiendo que es para ellos bienestar, sino que lo ven como si fuera un castigo. Cuando lo hacemos en familia y todos nos comprometemos también a distanciarnos un poco en algunas horas del día o fines de semana o en tiempos de descanso, entonces para ellos es más fácil asumirlo y de acuerdo a cada edad. En los niños disminuir en un 50% esto. O sea, es como lo que dicen radicalmente es que hay que sacar el 100%, pero sabemos que en la práctica puede ser muy difícil si disminuimos por lo menos la mitad del tiempo que están y reemplazamos ese otro tiempo con otras habilidades, con otras actividades distintas y ya les vamos a proponer algunas que pueden hacer, entonces se puede hacer. En el Yo ayuno creo, hay que hablar también. Dime, Raúl. sí, yo quería hacer un señalamiento especial, Sí. que es que no se trata de un castigo. Esta es Ujú. una cosa fundamental a la hora de hacer un ayuno de pantallas, ¿sí? No es un castigo. ¿Por qué razón? Porque el castigo logra 3 cosas que normalmente no vemos, pero que no aportan elementos positivos a la crianza de nuestros niños. El castigo puede detonar rebeldía, por ejemplo, y la rebeldía no es autonomía. La rebeldía es simplemente oponerme a algo. Otra de las cosas que puede generar el castigo es mayor pasividad, porque cuando me castigan y me piden obedecer, yo no desarrollo sentido crítico, simplemente obedezco y ya está. Entonces, Así el es, castigo me hace más bien pasivo, no me hace activo. así es. Y tercero, elemento que hace el castigo es que te vuelve calculador del costo. Por ejemplo, si dice el niño, si me van a castigar porque me como una banana, pues que me castiguen porque como 2 bananas. Entonces, el castigo, en lugar de ser algo que nos ayude a construir un proceso evolutivo de nuestros hijos de manera positiva, logra el efecto contrario. Es por esto que el ayuno de pantallas debe ser acompañado con una manera de hablar con nuestros niños para que sea presentado y visto como un ejercicio o como un O experimento como un que va a experimento. mejorar la calidad de las relaciones en familia y no como un castigo.
Dicen que los niños de 0 a 7 años lo reciben mucho más fácil, ¿cierto? Porque los papás le dicen, notamos que esto no está siendo tan bueno para ti, que te estás irritando, que estás más ansioso. Hagamos este ejercicio o este experimento a ver cómo nos va. Los primeros 3 días serían difíciles donde ustedes van a tener que acompañar la regulación emocional y validar. Sé que te está costando, vamos a hacer esto, vamos a resolverlo así. Por eso necesita mucho acompañamiento. Pero después van a notar que empiezan a socializar más, a reír más, a explorar más, a ser más curiosos, a preguntar, a interesarse por otros temas. Ujú. Explicar también las razones con un lenguaje concreto para el niño, o sea, de pronto para un niño pequeño de 8 años sea muy abstracto decirles que eso te daña el cerebro. Pues es que estás muy, ellos no entienden eso, pero si tú dices, es que mira, ya no estás disfrutando ir al parque, dejaste de hacer deporte, está afectando tu aprendizaje, mira que antes aprendías esto rápido, ahora lo estás aprendiendo muy lento, no estás jugando, no estás sonriendo. O sea, eso ellos lo pueden notar y ver y pueden decir, ay, sí, entonces miremos cómo nos está yendo en el ejercicio. Justo esta semana me hablaba una mamá y me dijo, mira, Martica, nos tardamos mucho en hacer caso a lo que nos contabas, pero cuando lo hicimos en familia decidimos una semana cero y el cambio fue total. O sea, Ujú. en una semana vieron al niño diferente, ya no estaba irritable, ya no peleaba con su hermana, ya estaba más tranquilo y ellos empezaron a mostrarle, mira cómo, y él dice, es verdad, o sea, veo que en mí, porque este sentido interoceptivo, que es esto que yo siento internamente, a que obedece. Es muy interesante que lo podamos conectar en nuestros niños. Otro elemento que nos ayuda a hacer el ayuno de pantallas es, los papás me van a entender, es sacar los viejos juegos de mesa, sacar los juegos tradicionales que nos han enseñado a jugar en familia, el trompo, el parchís, las damas. Es decir, hay elementos de tecnología más físicos que nos pueden favorecer a la conexión. Uno de esos ejemplos es el juego, el Connecting de las Emociones, que es un juego de mesa que tú puedes imprimir y te plantea una serie de preguntas y situaciones para que puedas jugar en familia y eso te ayuda en el ayuno de pantallas. Este juego, el juego Connecting de las Sí, Emociones, es parte de las herramientas concretas que el programa de entrenamiento y formación en crianza integral tiene. sí. Aquí voy a contestar esta aclaración que la hicimos antes, pero no sé si quedó bien para Claudia. ¿Cuál es el tiempo máximo del uso en el día y cómo empezamos a hacer el detox en estas pantallas? Entonces, el tiempo máximo depende. O sea, para un niño antes de los 4 años, cero, cero tiempo. Ese es lo recomendado. El tiempo máximo depende del tiempo que se puedan quedar concentrados en una actividad que no es pantallas. Entonces, si lo pones con unos juegos de bloques, mira cuánto es, media hora, te puede quedar ahí jugando, puede tolerar eso, porque es diferente en todos los niños, en todos los sistemas. La Organización Mundial de la Salud dice que máximo una hora, máximo 60 minutos al día. Y depende también mucho que si la pantalla es interactiva o es pasiva. Entonces, interacciones, estoy aquí viendo un video de YouTube, pero estoy haciendo origami y estoy aprendiendo a hacer una actividad. Estoy interactuando con la pantalla, ¿cierto? A otra que sea pasiva, viendo chistes o viendo gente bailar, que no estoy yo haciendo nada. Esos necesitan menos tiempo. Cuando estoy aprendiendo, usándola para el aprendizaje, puede ser máximo una hora o con periodos intervalos de descanso para que no quede el cerebro sobrecargado. Eso es, no sé si contesté tu pregunta. Entonces, ¿va a existir crisis curativa? La respuesta es sí, como todo. Si tú dejas de consumir algo que te gusta mucho, pero que sabes que te hace daño, pues de repente tú dices, yo creí que esto me iba a mejorar, pero me dio reflujo o me dio esto o siento esto. Hay que acompañar esa crisis y diciendo, te puede pasar esto, haz esto, o sea, te puedes irritar, entonces puedes pintar,
podemos tirar este balón, podemos encestar esto y salir a la cancha a jugar básquet, otra cosa que nos ayude. Cuando sientas que no puedes con esto, yo te puedo acompañar. Y notar los cambios positivos. Eso es lo que incluye, digamos, este programa de empezar el ayuno. Es algo que pueden configurar en familia y que lo pueden hacer también a sus ritmos, a sus tiempos, notando los cambios positivos que ocurran en ellos. La segunda idea y herramienta es que vuelvan a lo básico, realmente al sol, al Al espacio aire, verde, al aire, a rodearse de árboles, a a caminar hablar, descalzos, a hablar, a... jugar al avioncito, tener juegos estimulantes. Y aquí hay una cosa, Isa, que muchos papás tenemos que aprender a hacer. El placer de simplemente no hacer nada. Porque en gran medida, eso es lo que se llama no hacer nada, no tener ningún plan, para dejar que todo aparezca de una forma emergente, con libertad. Eso ayuda muchísimo a la conexión en familia y puede acompañar un proceso de ayuno de pantallas. El placer de simplemente no hacer nada. Y qué difícil es. Muchos papás me decían, placer de no hacer nada, es decir, yo estoy en la cama y no enciendo el televisor. No, no enciendes el televisor. Es que, Y sabes, entonces, tenemos, detrás de eso hay una creencia muy irracional que tenemos y es que no hacer nada es malo, ¿cierto? Es sí, flojera, es pereza, sí, que sí. todo el tiempo tenemos que estar en modo hacer, hacer, hacer. Y realmente cuando yo hago y hago y hago, pero no tengo tiempos de no hacer nada y de descanso, eso que hago es ineficiente. Uh-huh. Tenemos esa creencia de que tenemos que hacer demasiadas cosas para sentirnos productivos. Sí. Y ese es en el fondo lo que hay que trabajar. Y es un desafío para los papás, que estamos en la lógica del rápido y furioso también, los adultos. Y volver al placer de simplemente no hacer nada es volver a lo básico, es volver a eso que nos puede conectar más con la vida. Ideas, por ejemplo, están en un restaurante que es un escenario muy común de darles una pantalla a los niños mientras esperan la pizza o el menú que llegue, o nosotros como adultos estamos ahí. Es parar y usar los individuales que nos ponen sobre la mesa, que ya son de papel, y jugar juegos como Tricky o Ahorcadito o Adivina quién, ¿cierto? Cosas tan sencillas que podemos hacer con lo que tengamos a la mano hacen que los niños puedan empezar a decir, cuando no hago nada, se me ocurren nuevas ideas. Hay muchas cosas que podemos hacer, por ejemplo, ampliar tu tiempo de libertad viviendo el presente. Esto es bien interesante. A más tiempo, menor reactividad. Y aquí hay un pequeño detalle. Siempre puedes elegir responder en vez de reaccionar. Este es un elemento muy importante y además hay ciertos ejercicios que puedes hacer. No sé si podemos ir a la siguiente diapositiva, Isa, para mostrarles ya los ejercicios que uno puede Sí, hacer en este tema. sí. Por ejemplo, respiración con formas, dibujar en papeles estrellas, inhalar, exhalar mientras trazo o en una cajita, en una bandeja con arena. Ayuda a que los ¿Cómo? niños hagan, diseñar, por ejemplo, burbujas de jabón, hace que los niños respiren, hacer molinetes de viento. Todo lo que tenga que ver con respiración, piensen que es oxigenar el cerebro, bajar niveles de estrés y aumentar niveles de oxitocina. Voy a poner un ejemplo práctico con mis sobrinas. Puedes poner a la anterior diapositiva. Dibujamos un cuadrado, el cuadrado que está, no, a la anterior, la Este. siguiente, este, sí. Abajo, en el inferior derecho, hay un cuadrado, ¿sí? Nosotros dibujamos un cuadrado con mis sobrinas y utilizábamos el dedo para, en la primera recta, inhalar, hacer una pausa, exhalar, hacer una pausa, inhalar y exhalar. Y así formábamos el cuadrado. Y como lo teníamos dibujado en un papel, esto era muy fácil para ellos, para ellas en este caso, hacer este ejercicio de respiración. Y mira
las diferentes formas que puedes tener. Por ejemplo, ese símbolo de infinito, inhalar y exhalar con el dedo, siguiendo con el dedo. Son herramientas tan simples que los Están papás ahí. podemos, que están ahí todo el tiempo y que podemos utilizar para empezar a apoyar a nuestros hijos a bajarse de la lógica rápida y furiosa en las que normalmente entramos. Por ejemplo, se frustraron, hagan respiración con animales. Entonces, tomo aire y suelto como un caballo. Este movimiento de vibración en los labios no lo hubieran enseñado, pero eso calma. O sea, son cosas sencillas que yo en mi maestría en la universidad lo vine a aprender, pero nunca lo habíamos visto. Cómo esto, el movimiento de labios ayuda. Por ejemplo, en los adolescentes, mi hija estaba consumiendo vapor, por ejemplo, y después del detox que hicimos de ansiedad, me dijo, mami, el agua, o sea, succionar agua con un termo, me daba la misma sensación que el vapor y me bajaba la ansiedad más. Es decir, tomar agua, succionar, ayuda en tus adolescentes a bajar niveles de ansiedad. Uh-huh. Entonces hay herramientas muy simples. Vamos a la siguiente. Aquí Mostrar, está. mostrar otras opciones de actividades. O sea, las pantallas son una forma de tecnología. Hay otras tecnologías. Por ejemplo, leer un libro es usar tecnología. El libro es tecnología. Dibujar es usar tecnología. Lo que pasa es que nosotros solo relacionamos la tecnología con las pantallas, cuando en realidad hay otras herramientas tecnológicas como un rompecabezas para poder Hay conectarnos. rompecabezas en madera, en 3D, que son muy buenos con los niños, o sea, les encanta, los reta, se frustran, aprenden, buscan la pieza, lo hacen. Y lo podemos encontrar hoy en el mercado en muchas opciones. Aquí tenemos otras que es, por ejemplo, cuando aparezca la frustración. Aquí hay algunas ideas: tomar el descanso, armar el rompecabezas o hacer la actividad. Si no tiene uno, hacerlo con papel, romper piezas y luego dibujar algo en el papel, romperlo y luego armarlo. Soplar burbujas. Aquí tengo otras. Hacer dibujos, hacer movimiento corporal, o sea, subir, bajar. Este movimiento hace que la fuerza interna de la ansiedad se supere y se suelte. Uh-huh. Tomar agua, tomar algo caliente o algo muy frío, también poner hielo, ¿cierto? Cuando estamos súper en extrema agresividad o impulsividad alta, el agua fría calma muchísimo. Hacer cuentas regresivas, usar un reloj de arena, timers visuales para que los niños puedan también parar, y pequeñas meditaciones activas, ¿cierto? Y nosotros que lo hemos ensayado con niños pequeños, con niños más grandes, con adolescentes, realmente cuando lo empiezan a hacer y es activo, no es divertido, no es una cosa que ellos lo sientan aburrido, sino que empezamos como a conectar esta meditación, que no es solo cierra tus ojos y respira, sino también imagínate que estás en esto, que estás tomando aire, que estás escuchando música. También puedes tomar un baño musical junto con tus hijos, sentarte a escuchar música imaginando cómo las notas musicales entran a nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, También pues, esta actividad me gusta mucho. Posa de una sí, forma que te haga sentir poderoso. Mantén esa como pose la por pose 30 de guerrero. segundos. Sí, la pose del guerrero, la pose del poderoso, ¿no? Entonces, estas son herramientas alternativas que los papás podemos utilizar y que es por esta razón que estructuramos el programa de crianza integral, para poner al alcance de los papás y mamás estas herramientas, pero dentro de un contexto de entrenamiento.
Sí. Seguramente muchas mamás nos están escribiendo porque quieren unirse al grupo de WhatsApp. Hay un grupo de WhatsApp específico para las personas que estén con ganas de instalar estas herramientas dentro de sus habilidades parentales. Entonces vamos a poner en el chat todos los links que ustedes pueden utilizar en este momento para conectarse con Y de nosotros. hecho, miren, apelen a la creatividad de la familia. Pueden en familia coger, este es el problema, vamos a hacer lluvia de ideas, la ponen en papelitos, qué hacer en un momento que me pase esto, tengo ansiedad y quiero coger el videojuego, pero ya sé que no puedo, entonces, ¿qué puedo hacer? Y pongan ideas, que el niño o la niña tenga la opción de sacar del frasco de ideas o de la bolsa de ideas una actividad que diseñen en familia. Eso les puede también ayudar y dinamizar opciones distintas a simplemente quédate callado y espera. Mira, aquí llegó nuestro perro a buscar Sí. atención. Entonces, Entonces, en resumen, esto sería como el resumen de lo que hemos hablado hoy y es, ¿de qué se trata una familia cibersegura? No se trata de tener un hipercontrol de las apps que les vamos a instalar para que ellos tengan control y paren. Es darles habilidades para la vida. O sea, lo que nosotros proponemos en Crianza Integral es desarrollar habilidades en los niños para que tengan pensamiento crítico, tomen decisiones, para que tengan como el criterio personal de decir, me está llegando esto mamá, esto papá, ¿qué hago con esto? Este contenido, ¿qué? No entiendo esto, y que aumente la confianza en la familia para acompañarlos en este proceso. No es decirle a tu hijo qué influencer debe seguir y qué no, es establecer esta capacidad en ellos de pensamiento crítico, y para eso nosotros tenemos que elevar ese sistema de conciencia, ese nivel de conciencia en nosotros para poderlos guiar y acompañar desde un lugar distinto. Aquí les vamos a dejar el libro que les recomiendo de Victoria Dunkley, las redes sociales, otros videos, pero queremos también compartirles a ustedes lo que empezamos a vivir este 4 de marzo en los talleres de formación de crianza integral. Es un programa que se compone de 5 talleres secuenciales. Todos los sábados nos vamos a encontrar, van a quedar grabados y estos talleres vamos a trabajar nuestro interior, aprender a sanar para poder amar a nuestros hijos de una manera más sabia, entender, por ejemplo, los niveles de desarrollo, cómo formar más conexión en familia y les entregamos herramientas para ello y cómo entender las habilidades de este nuevo tiempo. Además, tenemos un curso pregrabado que lo puedes hacer en cualquier momento, lugar, porque ya están listos los videos que son complemento y que también tienen sus descargables y sus herramientas para entender un poco más esto, y lo puedes ir llevando a tu ritmo y a tu tiempo. Y tenemos 2 sesiones de mentoría personalizadas para resolver las preguntas, porque entendemos que a veces en los cursos o en los talleres muchas veces nos quedamos respondiendo preguntas, pero las personas que quieren escuchar el tema se quedan como esperando y escuchando otros casos que no son los de ellos. Entonces, por eso creamos estas sesiones de mentoría específicamente para acompañarlos a ustedes de una manera más personal. Por eso tenemos un grupo pequeño de participantes para poderlo hacer de una manera más personalizada. Maya nos pregunta si pueden todavía decidir tomar la decisión y la acción para ser parte de esta comunidad latinoamericana en crianza integral. La respuesta, Maya, es sí. Vamos a poner en el chat ahora el link al grupo de WhatsApp, y también si estás realmente comprometida con esto, también para que te puedas inscribir directamente al programa. Estamos haciendo este encuentro
Además, el jueves siguiente, antes de empezar el taller propiamente dicho, ¿sí? El taller propiamente dicho, vamos a trabajar en responder preguntas y respuestas bien específicas, ¿sí? De esto se trata, de poder reconocer si estos talleres, porque no es uno solo, es una secuencia de formación, son 5 talleres secuenciales de 2 horas y media cada uno de ellos. Además de eso, un acceso de por vida a los videos del curso, 22 videos del curso de crianza integral. Además de eso, ejercicios, prácticas y herramientas como este juego del connecting. Además de eso, 2 sesiones de mentoría grupal y además el certificado de finalización. Todo esto está empaquetado en una secuencia de un mes y empezamos este sábado 4. Entonces, todavía puedes inscribirte e incluso si es que quieres tener más detalles de esto, vamos a ponerte ahora el chat de WhatsApp para que puedas agendar una reunión muy específica con uno de nosotros, conmigo o con Marta Isabel, para que te podamos orientar a que escojas si esto realmente es para ti. Y mira, hay una cosa más. Si es que tú descubres en el segundo taller que esto no es lo que tú necesitas, no es lo que tú estabas pensando, nosotros te ofrecemos una garantía de reembolso total de lo que tú hayas decidido invertir en esto. ¿Sí? Ujú. Entonces, esto es muy importante porque no se trata de que estés simplemente siendo parte de la comunidad de crianza integral porque sí, sino que esto realmente responda a tus verdaderos intereses. Nos están preguntando si compartiremos las grabaciones y las presentaciones. Sí, esta acabamos de ver se las vamos a compartir y también la de los talleres de crianza integral con sus descargables y las presentaciones. El ciclo de talleres, los 5 talleres, tiene un costo de $147 por persona o $197 por pareja. Y no importa si la persona con la que tú decides entrar es tu misma familia, puedes tener una amiga con quien quieres participar, puedes tener una colega a quien quieres regalar. Es decir, es un proceso de entrenamiento intensivo y continuo. Y aquí hay otro detalle más. Miren, nuestro propósito interno como la vida integral, como empresa, en términos de compartir este conocimiento con la mayor cantidad posible de personas, hemos planeado una forma de hacerlo accesible, incluso con facilidades de pago, porque de lo que se trata es de poder alcanzar a la mayor cantidad posible de personas, porque creemos que este conocimiento puede hacer la diferencia para crear un mundo, no solamente unas familias más tranquilas, sino un mundo donde la realización pueda ser factible y puedes pagar hasta en 4 cuotas sin interés, y eso es el total de tu acceso al programa de talleres, y puedes hacer clic ahí en el link que estás viendo si es que tienes la decisión de participar. Y por último, recuerda que este jueves, a las personas más comprometidas con este tema, con el deseo de participar en este programa, les tenemos una sesión muy especial. Es una sesión donde vamos a abordar elementos prácticos a partir de preguntas y casos que ustedes puedan traer a la sesión, y nosotros con el conocimiento que tenemos de los contenidos podemos apoyarles a resolver. ¿Sí? Entonces, es un momento muy especial el jueves, y esto está pensado precisamente para llegar a aquellas personas comprometidas con esta transformación, que no solamente es una transformación en la familia, sino es una apuesta de transformación del mundo. Nosotros nos inscribimos en la primera presentación que hicieron. ¿Por qué tomaron la decisión de entrar? ¿Por qué? Sí, o sea, porque es muy importante Pues esto. Sí. por,
En general, por nuestra familia, tenemos 2 hijos, uno de 7, uno de 14, bueno, una niña de 14 y un niño de 7. Y bueno, nadie nace aprendido para ser papá. Sentimos que no lo hemos hecho tan mal, pero todo se puede mejorar. Y entonces pensando en el bienestar familiar, de los niños, del futuro de ellos y del futuro de sus familias, entonces reeducarlos de una forma mejor que nos educaron a nosotros y tener herramientas para que ellos puedan usarlas en un futuro, ya sea con sus parejas o con sus hijos, porque esto es integral, por lo que podemos ver. Así es. Qué Más que bonito. tienes dos Sí, niños en 2 edades muy distintas, con 2 necesidades muy Correcto. distintas. Sí, sin duda, en este taller, en esta secuencia de talleres, hay un desafío que ustedes van a tener. Y es que nos vamos a dar cuenta juntos que en el sí, fondo lo que tiene que transformarse somos nosotros internamente. correcto, correcto. Porque, ¿sabes? No hay papás malos, no hay que convertirse en un papá bueno, sino en una persona buena, en una Correcto. persona real. Porque en cuanto tú alcanzas eso, tu ser persona real, eso de ser papá bueno es descontado, eso va a ocurrir. Por eso el Sí, verdadero desafío que vamos a tener en estos 5 talleres es reconectarnos con nosotros mismos, correcto. reconectarnos con nuestra pareja, para entender cómo esa reconexión luego se expresa en una forma diferente de relacionarnos con nuestros hijos. Pero, y aquí varios participantes del anterior taller lo dicen, no solamente con ellos, de repente empiezan a mejorar nuestras relaciones con nuestros propios papás, con Correcto, nuestros hermanos, es decir, toda la familia se va reestructurando. exacto. Sí, a mí me parece súper importante porque es el proceso de la sanación interior, entonces es como esas cicatrices o episodios de la niñez que uno va a empezar a romper ese paradigma mental, entonces estoy yo, wow, por fin voy a ser totalmente sana para poder entregar lo mejor al mundo entero, como acabas de decir, eso a mí me llamó poderosamente la atención. De hecho, el primer taller me dejó como, ay, cómo he hecho las cosas como al revés, uy, no, quiero este taller, lo quiero. Sí, lo Sí, Sí, necesitamos. dicen que basta una sola generación que genere un cambio para que todas las de atrás se sanen y las que siguen. Sí, Entonces, Correcto. eso es así es. una buena noticia, que con Sí, que una empiece por lo menos a reconocer sus heridas para no replicarlas en lo que uy, allí proyectamos también en nuestros está, hijos. mira, allí también está, miren, Indira, les presento a Adriana. Adriana está también, hola Adriana, ¿cómo estás? Ella también pasó, ella, Hola. ella Hola. pasó el programa anterior el año pasado. Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu pequeño que ya no es tan pequeño, Tu pues? pequeño gigante. Tu- Él está adolescente. Bien, bien, estamos muy bien. Por ahí anda mi esposo, no tarda, que estábamos escuchando el taller juntos. Eh, es una experiencia sumamente enriquecedora este trabajo que se hace con Marta Isabel, con Raúl, porque como les decíamos cuando estábamos en el taller, no es un curso masivo, no es una cantidad enorme de gente en la que te conectas y tu comentario, tu pregunta se pierde, sino que es un espacio cálido, acogedor, donde somos poquitos, donde nos comunicamos a través del WhatsApp. Eso termina siendo casi 2 meses en los que nos volvemos casi familia. La correcto. última sesión es muy emotiva, pero también es triste porque es dejarnos de ver los que venimos en el proceso. Se Claro, aprende mucho sobre uno mismo, correcto. realmente sobre uno mismo, sobre lo importante de desprenderse de la culpa, de comprender de dónde vienen el origen de los miedos, de poder aprender a gestionar una cantidad de emociones para acompañar a las nuevas generaciones a identificar, nombrar y gestionar las suyas propias. Y seguimos en el proceso, esto no es el mantra mágico ni la Ujú. varita, no es como que
como una linterna para poder empezar a ver el mundo y que ya no apagas, sino que sigues transitando con ella todos los días de tu vida, porque todos los días de tu vida trabajas en esa gestión y acompañas la gestión de tus hijos. Esa es como nuestra experiencia, ha sido un espacio fabuloso y seguimos ahí conectados cada vez que ellos aparecen en un taller, alguna cosa, ahí estamos para enriquecernos. Sí, claro, Sí. es un aprendizaje infinito. Yo siempre digo que en cualquier cosa que uno conozca, siempre se puede mejorar. Entonces, es como un aprendizaje infinito en lo general, porque si uno estudia, o si uno trabaja, o si uno tiene hijos, es infinito. Siempre, mientras Así estemos es. vivos, estamos aprendiendo, estamos mejorando, estamos equivocándonos para mejorar. Qué Y no lindo. solo es para nuestros hijos, es sobrinos, estudiantes, Correcto. nietos, es a todas las Es la generaciones que comunidad que nos tengamos. rodea. Ujú. Exactamente. Va a ser Es muy eso. hermoso. Este inicio está siendo muy especial también por la gran cantidad de personas que están mostrándose interesadas en esto. Sí, Y esto también nos da alguna pista de que realmente hay necesidad de transformación desde nuestras totalmente. familias. Porque en el fondo siempre somos libres de escoger desde dónde queremos acompañar a nuestros hijos. Siempre podemos escoger. Eso se llama estar consciente. ¿Quieres acompañar a tu hijo desde la paz, la serenidad y la pura vida? ¿O quieres acompañar a tu hijo desde el esfuerzo, el dolor, el castigo? Entonces, siempre tenemos esa habilidad para poder escoger. Y en este programa, pues aprendemos herramientas que nos llevan a escoger con mayor libertad. Y de pronto, perdóname, de pronto también se aprende que no se necesita el dolor para aprender, que no se necesita todo este tema es que de para llegar a culparnos. hacer algo en la vida hay que sacrificarse, sin sacrificio, sin dolor. No, realmente no es así, es más bonito justamente sin dolor y con amor. Y siento que eso marca más también positivamente, porque en el pasado nuestros padres nos trataban a golpes, con fajas, con palos, con lo que sea que encontraran en el momento de la ira. Y digamos que a uno sí le dolió, pero le dejó una mala enseñanza que al fin y al cabo, en mi caso, he tratado de evitar en la vida de mis hijos poder castigar de esa forma física, porque siento que no sirve de nada, simplemente duele y al final uno vuelve a hacerlo porque no le gusta, Claro. igual como lo tratan, ¿ya? Entonces no le llegan al punto correcto. Sí, No es una forma y de eso también enseñar, nos es una está... forma de, no Sí. sé, maltratar y hacerlo sentir mal a uno, pero no le enseñan Es que realmente la muchos, forma correcta. ¿saben? Muchos papás están Que fuimos hastiados de esa domesticados. forma. O sea, Sí. y muchos papás ya estamos hastiados de esa forma de educar y acompañar a nuestros hijos basados en el castigo, basados en el miedo, basados en la vergüenza. Es que en el fondo queremos acompañar a nuestros hijos. No queremos domesticarlos. Exacto. Sí. Ser amigos. Eso es lo Sí, que necesitamos. Ser Y que mejores tengan la seres confianza humanos para suficiente ellos. para uno poder ayudarles o apoyarlos o guiarlos, porque tampoco somos sabios, pero ya vivimos. Entonces, que y tomen sus propias decisiones, pero también que nosotros tengamos ahí alguna parte en su decisión. sí. Lo Sí, más que bonito. eso, Sí, sí, perdón, más sí. que eso, el impacto de que si lo hacemos, si desconectamos toda esta energía de nuestro ser o todo este ensamblaje que no funcionó, a lo que ustedes nos van a educar, literalmente, porque es una educación, Sí. cómo va a impactar en nuestros hijos y nuestros hijos que lo llevan a sus centros de estudios, con sus amigos, o sea, cómo impacta a nivel mundial esto, porque mira, los jóvenes se están matando, aquí en Costa Rica se matan los jóvenes, tienen 15, 20 años y bueno, ya no pueden más y eso es súper doloroso porque yo me identifico como mamá, digo yo, uy, hay más gente que podemos impactar también, aparte de solo nuestra familia. Sí. Pueden hacer una tribu segura después de esto, Sí. con Así sus es. familias y compartir lo que aprendan con otros para que se empiece a replicar.